Bueno, la charla que se me pidió para hoy lleva por título Sentido de la Independencia Argentina. Entre el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816 transcurren 6 años, 1 mes y 14 días. Es el periodo comprendido entre nuestras dos principales fechas patrias, 25 de mayo y 9 de julio. Por lo tanto, es el periodo de nuestra historia, un periodo corto de nuestra historia, más renombrado, más festejado, más conmemorado de nuestra patria. Desde que vamos a la escuela primaria, festejamos el 25 de mayo y el 9 de julio, pasamos por la secundaria, festejamos estas fechas patrias, seguimos nuestra vida, siempre conmemoramos y nos acordamos de estas fechas patrias. Paradójicamente, es uno de los periodos de nuestra historia más oscuro, peor interpretado y del cual parece mentira, pero más desconocido. Bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, la manera que yo tengo de explicarlo es, empezaría distinguiendo dos términos que generalmente la gente cree que son sinónimos, que son lo mismo, los utiliza uno por el otro, y sin embargo son dos conceptos absolutamente distintos. Uno es historia. ¿Qué es la historia? La historia es una ciencia. ¿Cuál es el objeto de estudio de esa ciencia? Los hechos y acontecimientos del pasado. ¿Qué busca la historia como ciencia? La verdad objetiva. La ciencia estudia los hechos y acontecimientos del pasado, busca conocer cuáles fueron esos hechos y, lo que es mucho más importante, busca comprender esos hechos. ¿Por qué ocurrieron? ¿Cuáles fueron sus causas? Y en todo caso, ¿cuáles fueron sus consecuencias? Eso es lo que busca la historia. No basta para conocer historia conocer cuáles fueron los hechos, no basta memorizar una serie de hechos históricos en un orden cronológico. Hay que entender esos hechos, hay que comprender por qué ocurrieron esos hechos. Eso es lo que estudia la historia. El otro término parecido a historia, que se utiliza a veces como sinónimo, que la gente utiliza indistintamente, es historiografía. La historiografía no es una palabra, en realidad es una conjunción de dos palabras. Uno es historia, que es lo que acabamos de ver, y la otra parte de esa palabra es grafía. Grafía significa imagen. ¿Qué es la historiografía? La historiografía es una determinada imagen de la historia. La historiografía no es historia. La historiografía es la historia visto de determinado ángulo y con un determinado propósito. La historiografía no es historia. Durante los primeros 70 años de nuestra historia nacional, en el periodo comprendido entre 1810 y 1880, vamos a ver que en la Argentina no hay un solo momento de paz. Es una constante lucha, una constante guerra entre dos cosmovisiones del mundo, entre dos maneras de ver el hombre y entre dos maneras diferentes de ver a nuestra patria. Pasa que en 1852, luego de la batalla de Caseros, una de esas dos cosmovisiones triunfa. Los primeros 70 años de nuestra historia es la lucha entre dos maneras de ver a nuestra patria. Por un lado, la Argentina liberal, y por el otro lado, la Argentina tradicional, la Argentina de nuestras tradiciones, de nuestros valores, que se podría resumir en la lucha, en resumen bastante pobre, pero un poco más grande, la lucha entre unitarios y federales. En 1853, luego de la 52, luego de la batalla de Caseros, triunfa la Argentina liberal. Ese triunfo de la Argentina liberal se consolida en el año 1861, luego de la batalla de Pavón.
que más que una batalla es una traición, un fraude. Luego de la batalla de Pavón llega al gobierno Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre no va a destacar por ser un gran estadista. ¿Por qué no es un gran estadista? Bueno, porque un estadista en realidad tiene que estar preocupado por el bien común. Y eso no es algo que a Bartolomé Mitre le interese mucho. Bartolomé Mitre tampoco destaca como militar. La única batalla que gana es la batalla de Pavón y es más un fraude que una batalla. Durante la guerra de la Triple Alianza, lo único que hizo Bartolomé Mitre fue pasar de un papelón a otro. Pero lo que sí destaca Bartolomé Mitre es en su carácter de ideólogo. Bartolomé Mitre no es un gran estadista, no es un gran militar, pero es un gran ideólogo. Bartolomé Mitre es el creador de la historiografía liberal, que no es la historia, es la visión de la historia del liberalismo. Bartolomé Mitre es el creador del mito de la Argentina liberal. Ese mito de la Argentina liberal comienza con Mitre y luego es desarrollado por todos los ideólogos de la llamada generación del 37. Domingo Faustino Sarmiento, Esteban Echeverría, Joaquín B. González, Vicente Fidel López, entre otros. Para hacer posible esa historiografía liberal es necesario cambiar el sentido de algunos hechos históricos, omitir deliberadamente otros o simplificar algunos hechos históricos de tal manera que coincidan con el relato. Podemos decir que Mitre tenía muy claro aquello que unos años después, o muchos años después, va a enunciar Orwell. El que controla el presente, controla el pasado. Y el que controla el pasado, controlará el futuro. Pero el principal enemigo de la ficción historiográfica es la realidad histórica. Y gracias a Dios, por los años 20 del siglo siguiente, por 1920 en adelante, un poquito antes, va a surgir una nueva escuela de verdaderos historiadores, no de historiógrafos, de historiadores, que van a buscar la verdad histórica. Podemos nombrar como iniciador de esa escuela a Gustavo Martínez Zuviría, que escribe con el seudónimo de Hugo Guas, con su obra Año 10. Pero también tenemos que mencionar a Julián Asusta, Federico Ibarburen, Manuel Gálvez, Vicente Sierra. Una enumeración, no quiero dejar a nadie afuera, pero una enumeración enunciativa, no taxativa. Hace muy poquito tiempo falleció don Enrique Díaz Araujo, que también está sin duda en esa escuela. En los años 50 y 60 surgirá otra historiografía, ¿no? La historiografía marxista, cuyo principal expositor es don Rodolfo Puiggrós. ¿No? Eso da para otro tema, para otra charla. Esa ficción historiográfica comienza parte su relato con la Revolución de Mayo y se construye en cuatro mentiras principales. La primera mentira es que la Revolución de Mayo fue una revolución contra España y contra su opresión, contra su tiranía. Eso es totalmente falso. La segunda mentira de la historiografía liberal es que estuvo inspirada en las ideas de la Revolución Francesa y por lo tanto es jacobina, rusoniana, ilustrada, iluminista, contractualista. La tercera mentira de esa construcción que es la historiografía liberal es que fue el producto de un estallido popular, de una revuelta popular y por lo tanto es producto de la soberanía del pueblo, eso que tanto les gusta a los liberales. En cuarto lugar, que esta revolución significa también una ruptura con la Iglesia y el comienzo de la secularización del poder político. Para comprender los acontecimientos de la Revolución de Mayo y el periodo posterior que nos llevará a la Declaración de la Independencia, el 9 de julio de 1816,
hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Primero, para entender este periodo no se pueden soslayar los sucesos que ocurren en Europa y que afectan de modo directo los acontecimientos que van a ocurrir en América. El pronunciamiento de Mayo es consecuencia de la cefalía de la metrópoli. Si no entendemos esto, no entendemos nada. Segundo lugar, la Revolución de Mayo y el periodo posterior, hasta el 9 de julio de 1816, es un periodo altamente complejo y convulso. En poco más de 6 años va a haber 12 gobiernos. 12 gobiernos. Primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, asamblea del año 13, Posadas, Alvear, Viamonte, Álvarez Toma, Rondó, Balcarce y Pueyrredón. Quiere decir, si hacemos un promedio, no hubo el promedio del tiempo, no pasa de los 6 meses cada uno de esos gobiernos. O sea que lo principal que hay en este periodo histórico es la anarquía. Vamos a ser sinceros, es una anarquía. Cada uno de estos gobiernos surge y cae porque fue encumbrado por un pequeño número de personas y siguiendo no intereses generales, sino intereses particulares. Esa es la realidad de este periodo histórico tan convulso. Otro elemento que hay que tener en cuenta para comprender este periodo revolucionario es que generalmente cuando se analiza un periodo revolucionario siempre resulta difícil su análisis. ¿Por qué? Porque entre los propósitos iniciales y la realidad inmediata posterior, generalmente en los protagonistas ocurren cambios, tanto en sus ideas como en sus conductas, lo que a veces nos lleva a despistarnos, sobre todo porque nosotros pensamos, y algunos historiadores también piensan, que la historia es una línea recta. La historia no es una línea recta. Así que comenzaré primero con los antecedentes históricos, los acontecimientos previos a la Revolución de Mayo necesarios para entender la Revolución de Mayo y el periodo posterior, que son acontecimientos que no ocurren en América, son acontecimientos que ocurren en Europa. Me voy a ir un poquito, bastante atrás. Entre 1701 y 1713, en España se libra lo que se llama la Guerra de Sucesión Española, que es una guerra, ¿por qué se origina? Bueno, el último de los Austria, el último de los Habsburgo, que se llamaba Carlos II, muere sin sucesor, no hay un sucesor claro al trono y se produce una lucha sucesoria entre dos casas. La casa de los Habsburgo, ¿no? Y la casa de los Borbones. Va a triunfar, luego de una guerra de 13 años, va a triunfar la casa de los Borbones. Esto va a producir un cambio importantísimo en la historia. ¿Por qué? Porque la casa de los Austria, la casa de los Habsburgo, es la España católica y evangelizadora. Y la casa de los Borbones es formalmente católica, pero ya no es la España de la evangelización. Es una España ilustrada, una España liberal, una España que está representada por el despotismo ilustrado, que es un sistema de gobierno posterior. En 1789 surge la Revolución Francesa, que no surge de la nada, sino que es la consecuencia de un largo proceso conocido como la Ilustración, un proceso ideológico que va a surgir, se va a prolongar durante todo el siglo XVII y la mayor parte del siglo XVIII. Ese proceso de la Ilustración va a culminar en la Revolución Sangrienta, en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es una revolución liberal, ilustrada, que busca literalmente hacer tabla rasa con el anterior régimen, hacer tabla rasa con todo y establecer una nueva utopía, la utopía liberal. De ese 1789 hasta 1792 es un completo desastre. En 1792 se va a formar en Europa la primera coalición. Esto es una alianza de distintos reinos europeos para luchar contra la Francia revolucionaria. Esa primera guerra de la primera coalición dura entre 1792 a 1797. En 1796, España, que integra la primera coalición enemiga de Francia, va a firmar la
paz con Francia y va a firmar además un tratado, el Tratado de San Ildefonso, por el cual España se convierte en aliado de Francia. Esto tenía un poco de sentido, porque tanto Francia como España tenían un enemigo principal, que era Inglaterra. El gran enemigo de España siempre ha sido Inglaterra. El gran enemigo de la hispanidad siempre ha sido la anglófera, siempre ha sido el mundo anglosajón. No nos engañemos. Bueno, posterior a la primera coalición, vendrá una serie de coaliciones, la segunda, la tercera, la cuarta coalición. En 1804, Napoleón, un general surgido de la Revolución Francesa, pero que no sigue el alineamiento de la Revolución, sino que tiene una agenda propia, se va a coronar emperador de Francia. La Francia de Napoleón y la España son aliadas. En 1805 se va a librar una batalla naval muy importante, la batalla de Trafalgar, octubre de 1805. Los británicos van a derrotar a las flotas coaligadas, a las flotas hispano-francesas. Va a ser una derrota muy importante para España, porque va a debilitar de alguna manera el poder naval español. Aprovechando la debilidad del poder naval español luego de la batalla de Trafalgar en 1805, en 1806 los ingleses van a invadir el Río de la Plata, van a tratar de aprovechar lo que ya siempre habían deseado, apoderarse de la América española. Ya lo habían intentado en 1741 en Cartagena de India, le había ido pésimo, le había sido una de las peores derrotas de la historia inglesa. En 1806 lo van a intentar de nuevo, aprovechando la debilidad española. Van a mandar a sus principales generales, Carl Bedford, un general de primer orden británico. Luego va a participar en las guerras napoleónicas. Invaden el Río de la Plata el 24 de junio y conquistan Buenos Aires, pero va a durar muy poco porque el 6 de septiembre de 1806 los criollos, sin ayuda de las metrópolis, los criollos vamos a sacar a patadas al invasor inglés. Lo vamos a sacar a patadas. En 1807 van a volver a intentar. Y esta vez a lo grande. Mandan uno de sus mejores generales, John Westerly, al mando de una fuerza impresionante, 10.000 hombres, de sus mejores tropas. Y otra vez va a volver a pasar lo mismo. Le vamos a patear el trasero a los ingleses, lo vamos a sacar con la cola entre las patas. Otra vez van a tener que salir derrotados. Bueno, esto produce cambios. Es la primera vez que se van a formar, es la primera vez que los criollos sin ayuda de la metrópoli van a enfrentar a un enemigo tan poderoso como Inglaterra. Se van a formar regimientos autóctonos, regimientos formados por voluntarios al mando de personas criollas del país, y van a vencer. Esto va a traer una poderosa confianza en nuestra fuerza. En 1807, 1808, Napoleón va a diseñar una estrategia geopolítica para enfrentar a su enemigo inglés. Napoleón y los ejércitos franceses son invencibles en tierra, pero en el mar domina Inglaterra. Entonces la estrategia de Napoleón es: Napoleón domina Europa. Para 1808 Napoleón domina la mayor parte de los estados europeos, entonces decide crear un bloqueo continental, cerrarle a Inglaterra todos los puertos, prohibir el comercio con Inglaterra para tratar de arruinarla económicamente. Claro, resulta que Portugal, el reino de Portugal, que es aliado de Inglaterra, tiene un comercio con Inglaterra, el reino de los Braganza, la dinastía de los Braganza, no acepta no participar en el bloqueo continental, y Napoleón, que es aliado de España, le pide permiso a Carlos IV, sobre todo a través de su primer ministro, un favorito que se llama Manuel Godoy, que es un traidor,
permiso a España para que ingresen los ejércitos franceses para obligar a Portugal, invadir Portugal y obligarla a cumplir el bloqueo continental. Los Braganza, que no se caracterizan por ser muy valientes, huyen de Lisboa, auxiliados por la flota británica, y se instalan en Río de Janeiro, que formaba parte del Imperio Portugués. Toda la corte de los Braganza se traslada a Río de Janeiro. Y los españoles ven que ahora están ocupados por un ejército invasor. El 17 de marzo de 1808 se produce el motín de Aranjuez. El pueblo ataca el palacio de Manuel Godoy. Manuel Godoy se salva por los pelos de ser linchado. Se produce un motín encabezado por un funcionario, también liberal, el conde de Florida Blanca, y se obliga a Carlos IV a abdicar a favor de Fernando VII. Claro, Napoleón, observando esto, invita tanto a Fernando VII como a Carlos IV a ir a Francia, a la ciudad de Bayona, a la ciudad de Bayonne, una ciudad que está casi limítrofe con España, pasando los Pirineos. Claro, en ese momento nadie le puede decir que no a una invitación de Napoleón. Así que tanto Carlos IV como Fernando VII van a la ciudad de Bayona y Napoleón los toma prisioneros. Claro, Napoleón ve que esta Casa Real de los Borbones, ilustrados, decadentes, son aliados, pero en realidad puede prescindir de ellos, y entonces piensa en colocar a su hermano, a José Bonaparte, en el trono de España. Claro, el 2 de mayo se trata de que el resto de la familia real española salga de Madrid y vaya a Bayona, y esto, claro, los españoles sospechan de esto y se produce el levantamiento del 2 de mayo, que es un levantamiento popular tremendamente sangriento, bañado en sangre. Están los famosos cuadros de Goya para graficar estos hechos, y comienza una nueva guerra. La guerra de la historiografía le dice la quinta coalición, pero la guerra de independencia española, España contra Francia. 1808. ¿Qué ocurre en América mientras tanto? Nada. Si durante 1706 y 1707 los criollos han demostrado la fidelidad a España rechazando al invasor inglés, en 1808 no hacen otra cosa que confirmar esa fidelidad. Claro, hay una cefalía. Los reyes están presos. Entonces, el poder, en base a las normas del derecho español, a las normas de las partidas, se retrovierte en las juntas locales. Esas juntas locales se congregan alrededor de una junta central, la Junta Central de Sevilla, que se forma el 25 de septiembre de 1808, para enfrentar en la guerra a Napoleón. Bueno, en primer momento, la Junta Central de Sevilla, la verdad que le va bastante bien. Obtiene el triunfo en la batalla de Bailén. Es la primera derrota de Napoleón en tierra. Es la primera derrota del ejército francés en tierra, se la provocan los españoles. Una batalla donde descolla a nuestro general San Martín, que en ese momento era teniente coronel, no era general. Bueno, claro, pero Napoleón obviamente no se va a quedar con eso, ingresa él personalmente al mando de un ejército enorme y se dan vuelta las torres. 1808, 1809, 1810, la guerra cambia, empieza, la Junta Central de Sevilla empieza a ser derrotada, una derrota tras otra, y finalmente la Junta Central de Sevilla se disuelve y no hay más gobierno. Y se forma el Consejo de Regencia, en 1810. El Consejo de Regencia lo tienen, es un gobierno que se establece en Cádiz. Cádiz es una
es un puerto y una isla, está cerca de una punta de la península ibérica, y este gobierno del Consejo de Regencia en realidad no es reconocido en América. ¿Por qué? Porque en realidad violaba el derecho hispano, claro. No había monarca, no se había realizado con el consenso de las Cortes, y por lo tanto no se le debe obediencia a este nuevo gobierno, a este Consejo de Regencia. Y empiezan a producirse en América una serie de pronunciamientos. No solo en Buenos Aires, no solo en el Río de la Plata, sino en toda la América española. En marzo en el Virreinato de Nueva Granada, en mayo en el Virreinato del Río de la Plata y en septiembre en el Virreinato de Nueva España. Claro, pero ¿qué significan estos pronunciamientos? Claro, ¿qué significan? ¿Qué son? Bueno, a la caída de la Junta Central de Sevilla, este nuevo gobierno del Consejo de Regencia no es un consejo legítimo, y ese gobierno se vuelve nuevamente en las juntas locales. Pero no hay todavía una voluntad de independencia. No hay una voluntad todavía de independencia. Esto no está claro. Claro, nuestro primer gobierno, de la Revolución de Mayo, en realidad es un gobierno provisional. Es un gobierno de emergencia que se produce por la cefalía de la metrópoli. Claro, este es el comienzo de una autonomía que luego, con el paso del tiempo, se irá convirtiendo en independencia cuando la orfandad de la casa reinante y la necedad y el desquicio de la casa gobernante se convierta en total. Pero el objetivo de la primera Junta de Gobierno no es la independencia. Y así queda absolutamente relatado. Claro, todavía los historiadores discuten qué ocurrió en la semana de mayo, en esa semana entre el 22 y el 25 de mayo. No se ponen de acuerdo los historiadores en saber qué pasó. Probablemente se haya hablado de la independencia, pero no necesariamente de la independencia de España, de la independencia del Consejo de Regencia. Y así específicamente lo dicen. Dice Saavedra, no señores, no queremos seguir la suerte de España, ni ser dominados por los franceses. Hemos resuelto tomar de nuevo el ejercicio de nuestros derechos y salvaguardarnos por nosotros mismos. ¿Qué dice Moreno? Que somos leales vasallos del rey Fernando, que no reconocemos otros derechos que los suyos, y que aunque José Bonaparte se está refiriendo, reina en toda la península, no reinará sobre nosotros, y que la pérdida de España no causará otra novedad que la disminución del territorio del rey Fernando. ¿Qué dicen los dos, ambos, Moreno y Saavedra? ¿Juráis desempeñar legalmente el cargo y conservar íntegra la autoridad en esta parte de América de nuestro soberano, el señor Fernando VII, y sus legítimos sucesores, y guardar puntualmente las leyes del reino? La historiografía liberal ha querido, no cierra esto con el relato de la historiografía liberal, y hablará de la mascarada de Fernando. Hablará de que nuestros patriotas lo que quisieron en realidad fue hacer una simulación, no estaban dadas las condiciones, y hacer algo así como una declaración simulada. Claro, sería la Revolución de Mayo, dice Vicente Sierra, sería el único caso en la historia de una revolución que levanta como bandera aquello mismo que quiere destruir, fomentando por consiguiente no su éxito, sino una contrarrevolución. Dice, la capacidad de admitir sandeces tiene un límite, también en la historia, dice Vicente Sierra. Adviértase que la emancipación surgía
de la desesperación de que España fuese absorbida totalmente por Napoleón y no de la voluntad americana. El sentimiento dominante fue el rechazo a Napoleón y el deseo de conservar a América fuera de su dominio. La mal llamada Guerra de la Independencia surge entre los partidarios del Consejo de Regencia y los partidarios de las juntas locales. No es una guerra de independencia propiamente dicha, sino una guerra civil entre dos poderes diferentes. Pero aquí ya tenemos que diferenciar tres grupos. Hay que tener en cuenta que las invasiones inglesas, claro, trajo como consecuencia una creciente confianza en sí mismos, en los criollos, pero también hay que tener en cuenta particularmente la realidad de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires era la capital del Río de la Plata, pero a su vez era el puerto más importante de Sudamérica. Era la entrada a la cuenca del Plata. En esa ciudad de Buenos Aires se habían congregado también una buena cantidad de comerciantes extranjeros dispuestos a hacer fortuna, sin muchas preocupaciones morales, y empieza a darse en la ciudad de Buenos Aires, en el seno de la sociedad de Buenos Aires, comienza a surgir una burguesía comercial que busca sus propios intereses, y no los intereses generales, no los intereses, el interés general. Adviértase que desde el comienzo se van a producir tres bandos que a veces no se logran identificar. Por un lado, los absolutistas. Los absolutistas quieren que nada cambie. ¿Por qué? Porque quieren conservar sus cargos, esa es la verdad. Como Cisneros. Por eso apoyan el Consejo de Regencia. Y por el otro lado están los que apoyan la formación de las juntas locales. Pero en ese grupo que apoya las juntas locales hay que diferenciar dos grupos totalmente diferentes. Por un lado tenemos a los liberales, liderados por Moreno, que representan las ambiciones de una minoría mercantil concentrada en Buenos Aires y presionan para que el régimen que se ha de implantar responda a sus intereses. Y por el otro lado, dentro de los que apoyan las juntas locales, está otro grupo que podríamos definir como tradicionalistas o conservadores, encarnados por Cornelio Saavedra, que buscan restaurar las tradiciones y las normas jurídicas de la hispanidad. Son tres grupos diferentes, tres tendencias diferentes desde un comienzo. Los absolutistas no quieren que nada cambie porque cualquier cambio los perjudica. Este grupo lo integran los funcionarios españoles y también americanos. Los liberales, que se concentran en Buenos Aires, alrededor de su pueblo, que representan a una pequeña burguesía y que sus intereses son los intereses de esa burguesía. Lo que buscan es que lo que surja de esto, de este nuevo gobierno, lo que surge de estas nuevas instituciones, respondan a sus intereses. Y por el otro lado están los tradicionalistas, que admiten una monarquía, pero dentro del concepto de libertad política que representan las mejores tradiciones hispánicas. El 25 de mayo se instala la primera junta, Moreno es secretario. Cinero es depuesto y con Liniers se va a Córdoba. Hay que tener en cuenta otra cosa más. Buenos Aires era la capital del Río de la Plata, pero la primera junta es nombrada por el Cabildo de Buenos Aires. El Cabildo de Buenos Aires representa el gobierno municipal. Buenos Aires es, sin lugar a dudas, la ciudad más importante, es la capital del virreinato, pero el Cabildo de la ciudad de Buenos Aires está en paridad de igualdad de condiciones con el Cabildo de Córdoba, o con el Cabildo de Asunción, o con el Cabildo de Tucumán, o con el Cabildo de las provincias del Alto Perú. No está por arriba de los demás cabildos. Son los porteños los que creen que el resto de las provincias deben sometérselo. Córdoba no acepta la autoridad de la primera junta, del Cabildo de Buenos Aires, acepta el Consejo de Regencia. Asunción, la provincia del Paraguay,
no acepta la autoridad de la primera junta, reconoce el Consejo de Regencia. Montevideo tampoco lo va a aceptar. Las provincias del Alto Perú, no hay que confundir el Alto Perú con el Virreinato del Perú. Las provincias del Alto Perú formaban parte del Virreinato del Río de la Plata. Chuquisaca, Cochabamba y Potosí formaban parte del Virreinato del Río de la Plata. Se las llamaba provincias del Alto Perú. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se manda a Belgrano, a Paraguay, se manda a Castelli, a Córdoba, se manda a Balcarce, a las provincias del Alto Perú. Castelli es del grupo de Moreno, comete un error tremendo, actúa como un jacobino de la Revolución Francesa, detiene a Liniers, detiene a Gutiérrez y lo fusila. Cisneros escapa, pero bueno, lo fusila. Incluso en su parte, Castelli habla de cómo él lo liquida a Liniers con su pistola. Esto le da el golpe de gracia a Liniers, a un héroe de la Reconquista y de las invasiones inglesas. Bueno, claro, esto, si ya la autoridad de Buenos Aires estaba condicionada, este crimen, por supuesto, que es realmente muchísimo peor, muchísimo. ¿Qué hace los tradicionalistas? ¿Qué buscan? ¿Qué piensan los tradicionalistas, encarnados por Cornelio Saavedra? Bueno, hacen lo que deberían haber hecho del principio. Libran invitaciones a todas las provincias para que todas las provincias manden sus delegados nombrados por sus cabildos para ir a Buenos Aires a ver cómo sigue el asunto, cómo sigue esto, qué es lo que sigue. Y por supuesto, se cursan esas invitaciones, empiezan a llegar los representantes del interior, la primera junta se disuelve y se forma la llamada Junta Grande, con los representantes de todo el interior. Es lo que había que hacer. Claro, esa minoría mercantil de Buenos Aires, esa minoría liberal, se resiente. ¿Qué vienen a hacer estos provincianos acá en la capital si nosotros queremos comandar desde aquí? Nosotros queremos organizar lo que venga. No necesitamos estos provincianos que nos vengan a meterse en este gobierno, ¿no? Moreno renuncia, se hace nombrar algo así como plenipotenciario, un cargo que en mucho sentido no tenía, porque nosotros, la primera junta, era un gobierno provisional. Y emprende un viaje. ¿A dónde emprende ese viaje Moreno? A Inglaterra. Morirá en el viaje y termina la vida política de este personaje que la historiografía liberal va a querer mostrar como un héroe. Bueno, se cursa, empieza a funcionar toda esta junta grande. Al pobre Belgrano le toca lidiar con la más fea, va a Paraguay, es derrotado en la batalla de Paraguay. Paraguay es un afluente del río Paraguay. En los 2 meses, en marzo de 1811, es derrotado en la batalla de Tacuarí y finalmente el Paraguay decide independizarse. A Balcarce le va un poco mejor. Derrota a los realistas en la batalla de Suipacha. Empieza a deliberar la junta grande, pero el 20 de junio de 1811 se produce la batalla de Huánuco, el desastre de Huánuco. Los realistas derrotan totalmente al ejército del norte. Balcarce se le produce un levantamiento, la moral está por los suelos y Saavedra tiene que dejar Buenos Aires para ir a poner orden en el ejército del norte. Situación que es aprovechada por los porteños, por esta minoría liberal y mercantil, para disolver la Junta Grande, expulsar a los provincianos y formar el primer triunvirato.
el primer triunvirato, Chiclana, Zarratea, Paso. Chiclana y Zarratea claramente están en el bando morenista, o sea, en el bando de los de la facción liberal de Buenos Aires, y Juan José Paso en realidad es una figura que está entre los tradicionalistas y los liberales. No es el único, Belgrano también es una figura que está entre uno y otro bando. Pero este nuevo gobierno, el primer triunvirato, Chiclana, Zarratea y Paso, tiene un personaje, que es un secretario que está atrás del poder, que es Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia, nombrado secretario general, y es el poder tras bambalinas. Es el poder tras bambalinas. Es el verdadero poder tras del poder. Se produce un levantamiento del cual la historiografía prácticamente no habla, el llamado motín de las trenzas, Claro, el regimiento de infantería patricio, que era fiel a su jefe, Cornelio Saavedra, ve lo que está ocurriendo, ve este golpe de Estado contra la Junta Grande, se revela, y este motín, el motín de las trenzas, se termina con un baño de sangre. Rivadavia manda a fusilar a todos sus comandantes. Un poco se dice de esto, el motín de las trenzas. Lo nombran a Belgrano. Belgrano es una suerte de comodín que siempre le toca bailar con la más fea. Lo nombran comandante del cuerpo del regimiento de infantería patricio y lo nombran comandante del ejército del norte. En 1812 se dicta un estatuto provisorio hasta tanto las provincias reunidas en un congreso dicten una constitución. Esto es lo que le interesa a los liberales, dictar una constitución. O sea, crear un nuevo gobierno, unas instituciones nuevas que en realidad respondan a sus intereses. Esto no es casual. Yo les decía que el Consejo de Regencia, que es ese gobierno que se produce en España luego de la caída de la Junta Central de Sevilla, que funciona en Cádiz, también crea una nueva constitución. En 1812, el Consejo de Regencia, que gobierna en Cádiz, está más preocupado, que en vez de estar preocupado por enfrentar en guerra a Napoleón, está más preocupado por dictar una constitución liberal. Lo que buscan es un constitucionalismo, una monarquía constitucional donde ellos tengan poder. Esa constitución, que se dicta en 1812 en España, se conoce como la PEPA. Es un verdadero... va a contramano de toda la idiosincrasia de los españoles, se conoce como la PEPA. Hay un dicho popular que cuando todo es un desastre dice es un viva la pepa. Bueno, ese dicho, es un viva la pepa, surge de acá, de la pepa. Bueno, mientras tanto, este primer triunvirato va negociando, negocia con el virrey Helio, que está en Montevideo. Ha aparecido un nuevo caudillo, surge en la banda oriental un caudillo extraordinario, que es José Gervasio Artigas, que pone sitio a Montevideo, que desconfía de las intenciones de los porteños. Los porteños empiezan a ver con verdadero temor a este nuevo caudillo que aparece, José Gervasio Artigas. Y negocian tras bambalinas el reconocimiento de Fernando VII, diferir el reconocimiento de la Corte de Cádiz, del Consejo de Regencia, hasta tanto se realice un congreso en Buenos Aires. El 9 de marzo de 1812 se produce un hecho importantísimo. Llegan a Buenos Aires José de San Martín y Carlos María de Alvear. Son dos militares de carrera, estaban en Cádiz, está en total San Martín, no Carlos María de Alvear.
San Martín está totalmente desilusionado de lo que ve en España, vuelven a su patria de origen y por supuesto en Buenos Aires son un tesoro. ¿Por qué? Porque son militares de carrera. Generalmente todos los militares de carrera han caído del lado realista. Las cortes locales, las juntas locales, no tienen muchos militares de carrera. El hecho es que el pobre Belgrano tiene que hacer, siendo abogado, tiene que hacer de militar. Así que, tanto a Carlos María de Alvear como a José de San Martín se le da tarea. A Carlos María de Alvear se le pone a cargo del sitio de Montevideo, porque claro, quieren controlar de alguna manera a Artigas. A San Martín se le encomienda la creación de un batallón de caballería, de un regimiento de caballería, algo que era fundamental. Imagínense ustedes, en el siglo XIX, principio del siglo XIX, la caballería era algo fundamental. Las batallas se decidían por la caballería era un cuerpo de élite, y San Martín era el militar encargado de eso. El 8 de octubre de ese mismo año, con la anuencia y la intervención de San Martín, se va a producir un golpe de Estado. Un golpe de Estado contra ese gobierno ilegítimo del primer triunvirato. Cae el primer triunvirato, se forma el segundo triunvirato, Álvarez Jonte, Rodríguez Peña, Juan José Paso, que como ya hemos visto está entre los dos bandos, ¿no? Rivadavia renuncia, claro. Rivadavia, visto esto, renuncia. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? A Inglaterra. Igual que Moreno, se van a Inglaterra. La historiografía liberal ha querido presentar a este personaje, a Bernardino Rivadavia, como un prócer, a la altura de San Martín, algo que no resiste el análisis histórico. San Martín y Rivadavia eran enemigos mortales, estaban en las antípodas, nunca puede ser considerado San Martín un prócer y Rivadavia un prócer, es algo que va en contra de la razón. Bueno, la historiografía liberal quiere inventa a este personaje, a Rivadavia, como si fuese un verdadero prócer. Hay unas cosas que se me han pasado de largo. El 27 de febrero, Belgrano, que está a cargo del Ejército del Norte, crea la bandera nacional inspirada en el manto de la Virgen. Claro, esto disgusta terriblemente al primer triunvirato, disgusta terriblemente a Rivadavia. Primero porque, bueno, el manto de la Virgen no es algo que Rivadavia quiera mucho, pero además porque Rivadavia todavía no tiene bien establecido qué es lo que va a hacer. Si va a optar por la independencia, si va a arreglar. Es que ¿me estoy quedando sin tiempo? No, cuando vos dispongas, paramos un ratito para que vayan al baño. Ah, bueno. Cuando vos dispongas. Bueno, si quieren vamos a hacerlo ahora, porque falta baño. Paramos un ratito entonces, porque vayan al baño o calienten el agua del mate. Bueno, retomamos. Espero que no se hayan dispersado mucho, porque yo no voy a volver a hacer un resumen. Sí, no, hacer un resumen. No, continúo donde dejé. Bueno, estábamos en 1813. 1813 se disuelve el segundo triunvirato y se forma la Asamblea del año 13. ¿Cuál es la intención de la Asamblea del año 13? Bueno, es un congreso, no saben bien si hay que declarar la independencia o no, eso no lo tienen claro, pero lo que quieren forzar los porteños, los liberales, quieren forzar una constitución. Para los liberales una patria, una nación existe si existe la constitución. Claro, porque ellos son contractualistas, los liberales son amigos de las leyes. Entonces, una nación para los liberales no es un pueblo que tiene una tradición, una cultura, un idioma y que tiene una fe fundante. Para los liberales, una patria es una constitución. Entonces, claro, en 1813 se forma la Asamblea del año 13 para hacer una constitución. Por supuesto, una constitución que responda a los intereses de Buenos Aires. Y sale una constitución que es el calco, prácticamente, el calco al agua de la constitución de Cádiz
de 1812, del año anterior, de la Pepa. Por supuesto, esa constitución no es aprobada, no se declara la independencia, así que no hay declaración de independencia, no se declara no hay una constitución porque no es aceptada. Es un completo fracaso. La Asamblea del año 13 es un completo fracaso. Pero claro, como responde al relato de la historiografía liberal, hay que, de alguna manera, adornar la Asamblea del año 13 para decir que fue una gran cosa. Y entonces dicen, la Asamblea del año 13, no. La Asamblea del año 13 abolió el Tribunal de la Inquisición. Lo que no dicen es que el Tribunal de la Inquisición nunca funcionó en el Río de la Plata. No se puede abolir algo que nunca funcionó. La Asamblea del año 13 abolió la esclavitud, dictó la libertad de vientre, esto es falso también. Los pocos esclavos que llegaban desde Brasil, los pocos esclavos negros que llegaban de Brasil, eran todos bautizados, eran todos católicos y por supuesto no eran esclavos. La sociedad católica no puede aceptar que otros bautizados fueran esclavos. Claro, es cierto. Los negros libertos estaban en la base de esa sociedad, no ocupaban los lugares más altos. Claro, esa gente generalmente no tenía oficio, no tenía una profesión y era dependiente de un blanco, pero no significaba que fueran esclavos. Aquí no hubo esclavitud, por lo tanto ese logro de la Asamblea del año 13 es tan falso como el del Tribunal de la Inquisición. Y en tercer lugar, dice la historiografía liberal que se dictó la libertad de prensa, algo que para los liberales es fundamental, la libertad de prensa. Claro, habría que decir que el único diario que había en Buenos Aires era la Gaceta de Buenos Aires y que en realidad era un órgano de propaganda, no era un diario, era un órgano de propaganda de las ideas ilustradas. No hay mucha diferencia con la actualidad. Si uno ve el diario de la Nación o el Clarín, es más o menos lo mismo. No hay mucha diferencia. Así que es un fracaso. La Asamblea del año 13 es un fracaso completo. Claro, toma algunas decisiones de gobierno que son fundamentales. Empieza a acuñar moneda, lógico. Se necesitaba acuñar moneda porque había que financiar el gobierno de alguna manera. Lo curioso es que esa moneda que acuña tiene el sello real, moneda de plata con el sello real. Bueno, también lo que decide la Asamblea del año 13, previo a disolverse, porque no había logrado nada, es crear un órgano unipersonal, con el título de director supremo, que ejerza el poder, haga de poder ejecutivo. Hasta ese momento todos los gobiernos habían sido colegiados. Primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, Asamblea del año 13. Era lógico que el próximo gobierno tuviera una persona que ejerciera de ejecutivo. Y bueno, la Asamblea del año 13 se disuelve y se nombra a Posadas, primer director supremo. ¿Qué gobierno es? Primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, Asamblea del año 13, Posadas. El sexto gobierno en muy poquitos años, como ustedes ven, van sucediéndose los gobiernos. ¿Qué pasa en el campo militar? En los hechos militares. Bueno, el 3 de febrero, todos saben, San Martín logra la victoria en el combate de San Lorenzo. Claro, Montevideo estaba ocupada por los realistas y entonces los realistas navegaban por la costa de la provincia de Buenos Aires, desembarcaban en las costas y producían saqueos. Entonces San Martín los vence en la batalla, en el combate de San Lorenzo. A Belgrano no le va tan mal en la primera etapa de su campaña al Alto Perú. Victoria en la batalla de Salta, victoria en la batalla de Tucumán. Pero claro, en la segunda mitad del año de 1813, octubre y noviembre, derrotas totales en la batalla de Vilcapugio y en la batalla de Oyuno. Bueno, ¿qué pasa en Montevideo? Bueno, en Montevideo está siendo sitiado por Alvear, por Artigas. Los porteños negocian con Vigoret. Vigoret es la comandancia militar del puerto de Montevideo
negocian el posible reconocimiento de Fernando VII, el posible reconocimiento del Consejo de Regencia y por lo tanto Vigoret pone las armas y Alvear entra en Montevideo. Es una traición, obviamente. Artigas rompe definitivamente con Buenos Aires y va a formar la Liga de los Pueblos Libres. La Liga de los Pueblos Libres que va a integrar la Banda Oriental, la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes. La provincia de Córdoba estuvo a punto de ingresar también, pero no formó parte de la Liga de los Pueblos Libres. Bueno, con este éxito, Alvear desplaza a Posada y se convierte en director supremo. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta qué es lo que ocurría en Europa, qué es lo que ocurría en el plano internacional. Si durante 1810, 1811, 1812, 1813 Napoleón ganaba todas las batallas y parecía que la suerte de España estaba echada y que directamente Napoleón iba a sojuzgar a España, en 1814 Napoleón inicia su campaña, su invasión de Rusia, con un gigantesco ejército. Esa invasión de Rusia es un completo desastre, tiene que empezar una retirada de Rusia y el ejército francés es más que diezmado. Creo que de 600.000 hombres vuelven 30.000, llegan de nuevo a Francia. Una derrota total, una derrota absoluta, y entonces acá empiezan a cambiar las tornas. Si Napoleón ahora, en el horizonte, se puede vislumbrar una derrota de Napoleón y la vuelta de Fernando VII al trono. Fernando VII era un gobernante, formaba parte del despotismo ilustrado. No quería saber nada ni con las autonomías locales, ni con la constitución liberal de Cádiz. Después va más o menos a aceptarla. Me voy de tema, pero... Bueno, ¿y qué pasa con Alvear? Alvear ve que tiene que actuar de alguna manera, porque ve que todo este proceso se le va a ir entre las manos. ¿Y qué decide Alvear? Esto es tremendo, y la historiografía liberal prácticamente ni lo nombra. Alvear decide mandar a su plenipotenciario, a Manuel José García, a Río de Janeiro, en calidad de comisionado. ¿A qué? ¿A qué va a Río de Janeiro? Va a ofrecerle las provincias del Río de la Plata a la corona británica. Es una traición terrible. Esto no es algo que se me ocurra a mí, Le voy a leer algunos párrafos de Alvear. Es en estas circunstancias la generosa nación británica puede poner un remedio eficaz a tantos males, acogiendo en sus brazos a estas provincias, que obedecerán su gobierno y que recibirán sus leyes con el mayor placer, porque conocen que es el único medio de evitar la destrucción del país, a que están dispuestos antes de volver a la antigua servidumbre, y esperan de la sabiduría de esta nación una existencia pacífica y dichosa. Yo no dudo en asegurar a vuestra excelencia, sobre mi palabra de honor, que este es el voto y objeto de esperanza de todos los hombres sensatos que son los que forman la opinión real de los pueblos. Cuando él habla de los hombres sensatos que forman la opinión real de los pueblos, se está refiriendo a la minoría mercantil de Buenos Aires. Nada más. A las provincias directamente se las pasa, no voy a decir por dónde, pero... Si alguna idea puede lisonjearme en el mando que obtengo, no es otra cosa que la de poder concurrir con la autoridad y el poder a la realización de esta medida, toda vez que se acepte por parte de Gran Bretaña. Y dice, agrega, estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna
a la generosidad y la buena fe del pueblo inglés, y yo estoy resuelto a sostener tal justa solicitud para librarla de los males que lo afligen. Una tradición tremenda, tremenda. Ocurre que Inglaterra no acepta. No acepta porque los ingleses sean buenos. No acepta porque los ingleses no quieran apoderarse de la América española. No aceptan porque la política internacional británica es un poquito más compleja. Porque Napoleón todavía no ha sido derrotado, porque España e Inglaterra en este momento son aliadas en contra de Napoleón, y porque aparte Inglaterra se ha asegurado, negociando con el rey Fernando, que cuando Fernando sea nuevamente puesto en el trono, abrirá su comercio, abrirá el comercio de todos los puertos de América al comercio inglés. Y es por eso que no aceptó. Es por eso que Lord Stranford, el representante de Inglaterra en Río de Janeiro, rechaza la traición tremenda de este personaje que es Carlos María de Alvear. Carlos María de Alvear cae en descrédito total y por supuesto lo sustituye Piamonte. Piamonte va a durar nada. Lo nombra, Como lo utilizamos. más o menos, una buena. Lo nombran el 15 de abril y lo sacan el 21 de abril. Asume Álvarez Thomas como director supremo. Se crea la Junta de Observación, que crea un estatuto para hacer lo que había que hacer, invitar a todas las provincias a un congreso que se realice ¿dónde? En Tucumán. ¿Por qué es necesario que el congreso se realice en Tucumán? ¿Por qué hay que sacarlo de Buenos Aires? Porque saben que si el congreso se realiza en Buenos Aires va a estar controlado por los porteños. Por eso se realiza el congreso de Tucumán. Bueno, Álvarez Thomas, San Martín ya es gobernador de la provincia de Mendoza. San Martín tiene otro plan. San Martín, que es un gran estratega, sabe que mientras exista el virreinato del Perú, todas esas campañas militares a las provincias del Alto Perú van a ser un completo fracaso. La idea de Napoleón, su plan continental es cruzar con un ejército la cordillera, propiciar la independencia o apoyar la independencia de Chile y luego ir al Alto Perú, al virreinato del Perú para así hacer posible la independencia. Bueno, Rondó, que ahora es comandante del Ejército del Norte y que se hace nombrar, dura muy poquito también, como director supremo, tiene otra idea, ¿no? Tercera campaña de Alto Perú, un desastre, batalla de Venta Media, Sipe, 2 derrotas terribles, lo sacan a Rondó, sube Balcarce es una persona también vinculada a los intereses porteños, y por presión incluso de San Martín, Balcarce es sustituido por Juan Martín de Pueyrredón. Y con Juan Martín de Pueyrredón se va finalmente a hacer el Congreso de Tucumán y a declarar la independencia. Le dice San Martín es uno de los principales impulsores de la independencia. Le escribe a Godoy Cruz. Godoy Cruz era el representante de Mendoza en el Congreso de Tucumán. Dice, ¿qué nos falta más que decirlo? Dice, que somos independientes. Dice, ¿no resulta algo absolutamente ridículo acuñar moneda, tener bandera nacional y cucarda nacional? Dice, ¿qué nos falta más que decirlo? Dice, los enemigos con razón nos tratan de insurgentes porque estamos de pupilos. Promueve la independencia. La independencia es declarada finalmente el 9 de julio de 1816. Y esta charla se pregunta por el sentido de la independencia argentina. Y acá me voy a detener un poquito. No voy a pasar más allá de la independencia, no me voy a meter. Pero quiero resaltar un dato que es poco conocido, pero que está absolutamente documentado, así que el que quiera ver si lo que yo digo es real, lo puede investigar. El Congreso de Tucumán
tenía 47 diputados, de los cuales 19 eran sacerdotes. Casi el 40%, bueno, yo no sé sacar muy bien, habría que sacar el porcentaje, que es más del 40%. Los nombro. Domingo de Achaga, Pedro Miguel Arao, Manuel Acevedo, Pedro Castro Barro, José Eusebio Colombre, Miguel Calixto Corro, José Luis Churruarín, Gregorio Fune, Pedro León Gallo, Felipe Iriarte, José Benito Lescano, José Agustín Molina, José Pacheco de Melo, José Cayetano Rodríguez, Mariano Sánchez de Loria, José Ignacio Tames, Pedro Francisco Iriarte, Diego de Zabaleta y Fray Justo Santamaría León. Dice Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda no podemos decir que representa el revisionismo histórico, ¿no? Nada que ver. Pero las palabras de Nicolás Avellaneda son claras. Dice, son representantes tanto del clero secular como de las órdenes religiosas de los franciscanos, dominicos y mercedarios. El haber elegido la provincia a tantos clérigos se debió no solo al hecho de ser los sacerdotes del sector más culto de la sociedad, sino también a la situación angustiosa que vivía el país, para cuya solución el clero inspiraba mayor confianza por su rectitud y ascetismo. Dijo al respecto, sigue Nicolás Avellaneda, fueron curas de aldeas los que declararon a la faz del mundo la independencia argentina, pero eran hombres ilustrados. No habían leído ni a Rousseau, ni a Voltaire, ni a los enciclopedistas. No eran sectarios de la Revolución Francesa. Y esto mismo hace más propio y meditado el acto sublime. Y dice, el Congreso de Tucumán se halla definido por dos rasgos que le son fundamentales. Era patriota y era religioso, en el sentido riguroso de la palabra, es decir, era católico, como ninguna otra asamblea argentina. Fíjense ustedes, de 47 diputados, 19 son sacerdotes, casi el 40%, un poco más del 40%. Si hoy vemos cómo se compone en nuestros representantes, vamos a ver que la mayoría son abogados. Yo no voy a decir que mis colegas son los culpables de la decadencia argentina, pero es un síntoma, se podría decir que es un síntoma. Bueno, y para ir finalizando voy a poner el énfasis en el juramento. En el juramento, y esto es muy importante, en el juramento que hacen estos diputados. El juramento de la Declaración de la Independencia es un triple juramento. Es un triple juramento y además hay un orden, un orden de importancia. Dice, primero, juráis a nuestro Señor y prometéis a la patria conservar y defender la religión católica apostólica romana. Segundo juramento, juráis a Dios nuestro Señor y prometéis a la patria defender el territorio de las Provincias Unidas, promoviendo todos los medios importantes para conservar su integridad de toda invasión y de todo poder extranjero. Y tercero, juráis a Dios nuestro Señor y prometéis a la patria desempeñar fiel y legalmente los demás deberes anejos al cargo de diputado del soberano Congreso por el que ha sido nombrado. Si así lo hiciere, Dios lo ayude, si no, hoy lo demás. Fíjense ustedes que cuando hoy se realizan los juramentos, bueno, hoy los juramentos son cualquier cosa menos un juramento, ¿no? El único juramento que vale la pena es jurar por Dios. Todos los demás juramentos, ¿qué clase de juramentos son? Jurar por las leyes, jurar por la Constitución. Bueno, ahora se jura por Cristina o se jura por las alpargatas de la abuela, cualquier cosa. Pero sin embargo, lo único que ha quedado es este tercer juramento, en la fórmula, que va de suyo. Porque desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo por el que ha sido investido, ¿qué otra cosa se le puede pedir a un diputado, ¿no? Bueno, este es el verdadero sentido de la independencia argentina. No sé si...
pusieron Yo quería hacerle una pregunta con respecto a Napoleón, porque me han comentado por ahí que cuando Napoleón pierde casi todo su ejército, lo hace en invierno. Y él tenía un médico personal, yo quiero saber si eso es verdad, y él no le hace caso a su médico personal. Su médico personal le había dicho, le había recomendado que no retroceda en invierno, que no vuelva, que se quede unos meses más hasta terminar el invierno, en el lugar a donde estaban. Pero él le dice que le hace caso a sus generales, a los otros generales, y se retroceso y pierde todo su ejército. Sí, es una cosa curiosa. Napoleón nunca consultaba a sus generales. Era la primera vez, y tenía un cuerpo de generales excelente, Soult, Davout, Marmont, eran Ney, eran militares de primer nivel. Napoleón nunca consultaba a sus generales. Pero lo que pasó es que, por empezar, la motivación de Napoleón no era conquistar Rusia, sino que Napoleón había firmado con el zar Alejandro I el acuerdo de Tilsit, un acuerdo de paz, luego de la batalla de Freyland, en la cuarta coalición, o tercera, cuarta coalición. Y entonces Rusia y Francia se convierten en aliados. Rusia acepta el bloqueo continental, pero con el paso del tiempo Rusia no obtiene nada de ese bloqueo y por lo tanto denuncia el bloqueo continental. Entonces Napoleón organiza un ejército para en realidad torcerle el brazo al zar Alejandro. Lo que busca Napoleón es una campaña que no dure mucho, y que obligue a Alejandro a rendirse y aceptar el bloqueo continental. Cuando llega a Moscú, primero hay una batalla tremenda, que es la batalla de Borodino, que es una batalla de las más grandes de las guerras napoleónicas, que son batallas enormes. Y cuando llega a Moscú está prendido fuego, lo han incendiado. La mayor parte de Moscú está prendida a fuego. Entonces la verdad que quedarse en Moscú era bastante difícil. Y entonces Napoleón, todavía no era invierno, estaban en otoño. Napoleón, la capital de Rusia no era Moscú, la capital de Rusia era San Petersburgo. La corte del zar Alejandro no estaba en Moscú, estaba en San Petersburgo. Entonces Napoleón manda emisarios a San Petersburgo, dice, le tomé Moscú, va a aceptar una paz. Y empiezan a pasar los días y no hay ninguna noticia del zar Alejandro. Y entonces, claro, lejos de sus líneas, está a 9.000 kilómetros de país, empieza una retirada que es tremenda. En ese largo de esa retirada, que está sumamente, es apasionante, a lo largo de esa retirada hay una serie de batallas. No es que el frío, ese sí, por supuesto, con temperatura de 20 grados bajo cero, los caballos mueren en masa, por ejemplo. Los caballos mueren en masa y el ejército empieza a retroceder, la mayor parte de él caminando. Pues es una catástrofe. Pero a lo largo de esa retirada hay una serie de batallas tremendas. Tremenda. Antes de eso, de conquistar Moscú, Napoleón había conquistado la ciudad de Smolensk, una ciudad muy importante para los rusos porque ahí estaba la Virgen de Vladimir, un símbolo importante de Rusia, la Virgen indulgente de Vladimir. Y ahí estaban todos su habituallamiento. Cuando viene en retirada, quiere ir a Smolensk, los rusos lo anticipan y conquistan Smolensk y tiene que desviar. Por otro lado, es terrible. De 600.000 llegan 30.000. O sea, de 600.000 que parten, que no son todos franceses. Hay franceses, hay alemanes, italianos. Llegan a Francia, vuelven 30.000. De 600.000, 30.000. Ya me fui de tiempo. No quería meter la consulta. Si la expedición Murillo, que fue en 1815, digamos, tuvo algo, digamos, participó en eso, digamos, de que al ser una flota lo que bajaba, lo que cruzaba el Atlántico y pudiera entrar por el Río de la Plata, también fue un factor determinante de que el Congreso fuera en Tucumán, adentro, digamos. Sí, después termina desembarcando, sería Nueva Granada. Sí, por supuesto. Por supuesto que el cálculo era que el Río de la Plata iba de nuevo a caer bajo el dominio de Fernando VII.
Finalmente las guerras de la independencia terminan muchos años después. Terminan en 1824, en la batalla de Ayacucho. En 1820 se forma un ejército de 30.000 hombres en España para reconquistar los territorios españoles de la corona española. Pero claro, el comandante de ese ejército es un traidor, masón, el Riego, el general Riego, que en realidad comienza un golpe de Estado, una revolución contra Fernando, y esa flota nunca llega a América. Es hacer historia ficción, ¿qué hubiese pasado? La verdad que no sabemos, pero hubiese sido realmente un importantísimo problema. Sí, yo te pedí el tema de la La Carlota. infanta Carlota. La infanta Carlota. ¿Quién era la infanta Carlota? Habría que explicar. La infanta Carlota era la hermana de Fernando VII, que estaba casada con Luis VII de Portugal. Entonces estaba en Río de Janeiro, y claro, cuando en realidad una de las ideas que había era seguir aceptando la tutela de España, pero con un gobierno autónomo. Y cuando los patriotas veían que hablar con Fernando VII y con sus consejeros, tanto los consejeros monárquicos como los consejeros liberales, no querían saber nada con las autonomías americanas. Y entonces, claro, van girando a favor de la infanta Carlota, como una posibilidad de aceptar una regencia de la hermana de Fernando VII para estas tierras. Esa era la idea. Y de hecho hubo muchos patriotas como Belgrano. Sí, Belgrano era partidario de esa idea. En realidad, en 1810, nadie sabía, era un gobierno surgido de la necesidad. No había una idea clara de lo que había que hacer. Es más, la primera junta de gobierno estaba formada por personas que tenían ideas muy distintas de lo que había que hacer. Porque en realidad eso tenía que un perfil liberal, al estar enclavado en Brasil. Claro, en realidad lo que querían, sobre todo en Buenos Aires, la asamblea del año 13, es dictar una constitución, que estableciera una constitución, una monarquía constitucional, al estilo inglés. Bueno, él jugó la masonería en todo. Enorme. Carlos María de Alvear, el que nos entregó a Inglaterra, el que intentó entregarnos a Inglaterra, era masón, sí. No, directo. Alvear no era el que había venido con... No, eso es una cosa que se me pasó. Es una cosa que se me pasó. Cuando cae en desgracia Alvear, se va del país. ¿A dónde se va Alvear? Al igual que Moreno, al igual que Rivadavia, se van a Inglaterra. Después vuelve a la Argentina y tiene una destacada actuación en la guerra contra el Brasil. Pero es un unitario. O sea, cuando termina la guerra con el Brasil, Rivadavia, que también vuelve y es presidente, terminada la guerra con el Brasil, Rivadavia acepta, precisamente por las logias masónicas, acepta la mediación de la diplomacia británica, y por eso es que se independiza Uruguay. Porque Uruguay es un estado tapón producto de la geopolítica británica, que lo que quiere es balcanizar las nuevas naciones surgidas de la independencia española, y Uruguay es precisamente una creación de eso. Rivadavia es el culpable de esto, y viene a los Rivadavia, cuando vuelven los ejércitos de pelear en la banda oriental, Rivadavia se las toma de nuevo, queda el pobre Dorrego, y a Dorrego lo fusilan. Y comienza la guerra entre unitarios y federales, entre esas dos cosmovisiones diferentes, entre la cosmovisión tradicional, hispánica, católica, y la cosmovisión liberal y unitaria. Que es el drama de toda nuestra historia. Es el drama de toda nuestra historia.
pasa que ya la parte tradicional decís, va, Aquí estamos nosotros. Estamos nosotros. como poder político. Porque no tenemos capacidad Bueno, ¿querés decir otra cosita? Sí, pero el Señor de la historia es Dios. Así que nosotros tenemos que confiar. Lo que pase ahora, por más que sean malos los momentos, que parezca que nada es posible, nosotros tenemos que tener en cuenta que el Señor de la historia es nuestro Señor Jesucristo y no los hombres. Bueno, anduvimos bien con el tiempo. No, bueno. Parecía que no, pero pudimos respetarlo. Vuelvo a repetir un poquito cuál era la idea original de estos encuentros, ¿no? Que indudablemente la